Buenas tardes, soy Emilio Mareto, médico, actualmente residente de primer año del Hospital Militar Central, específicamente del servicio de anestesiología. A continuación vamos a hablar de inductores, ¿sí? Bueno, básicamente, primero saber qué es la inducción, ¿sí? Nosotros, como acá lo muestran las imágenes, lo que vamos a buscar es pasar a la persona desde este estado de vigilia a una pérdida del estado de conciencia y la producción de la hipnosis. Bien, palabra clave en este proceso. Bien, básicamente acá tenemos los receptores que más tienen relación con la inducción, el GABA, precisamente GABA, GABA-B, y NMDA, que básicamente refiere a N-metil de aspartato. Bien, la persona va entonces en esta pérdida de conciencia, va a quedar bajo nuestro cuidado como anestesiólogos, nosotros controlando los distintos parámetros, quedando nosotros a cargo de una ventilación constante a partir justamente de la máquina de anestesio y el control de los distintos parámetros. Bueno, en cuanto a inductores, específicamente, los dos grandes grupos en los cuales los dividimos son inhalatorios y después los que se administran por vía endovenosa. Bien, en cuanto a los inhalatorios, fueron los primeros en aparecer y en ser utilizados, por ejemplo, el elotano, dentro de los más antiguos. Podemos determinar que en general en realidad estos se utilizan de mantenimiento, ¿sí? No como inductores per se, pero hay situaciones específicas, por ejemplo, en pacientes pediátricos, como acá tenemos en la imagen, y o en pacientes por ahí con alguna psicosis, alguna a lo mejor patología psiquiátrica, donde no podamos realizar una vía periférica y empezar con inductores endovenosos, se puede utilizar tranquilamente como inductor entonces inhalatorio, actualmente por ejemplo el sevoflurano, ¿bien? Alias también sebo, ¿bien? Para destacar, el inductor inhalatorio generalmente viene en estado líquido. Esta sustancia la vamos a llevar a nuestra máquina de anestesio, ¿sí? Esta máquina lo que va a ser volatilizarla, la medicación, para finalmente, a partir de un circuito cerrado que se da entre la máquina y el paciente, la persona, generar la inducción, ¿sí? Es importante que se mantenga este circuito cerrado, bien, ya sea controlando todas las intermediaciones entre la máquina y la persona, bien, que no quede nada que no esté bien coaptado o que nos abra este circuito, ¿sí? Porque en ese caso tendríamos una pérdida de gases, en su momento no vamos a poder ventilar al paciente, no va a llegar el inductor como debería hacerlo y por ende no vamos a conseguir la inducción, ¿sí? Bueno, la idea, acá tenemos en nuestro borde inferior izquierdo distintos conceptos, en realidad distintos términos, que a continuación vamos a proceder a explicar, a definir, donde cabe destacar que, bueno, básicamente dentro de este circuito cerrado va a llegar hasta los alvéolos. En la medicación, vamos a hablar por el momento de sevoflurano, específicamente, que es de lo más utilizado. Llega a los alvéolos, ahí por una diferencia de presión, como actúan los gases, llega al torrente sanguíneo. De allí pasa a los distintos sistemas, tenemos distintos compartimentos, de acuerdo al flujo sanguíneo por los distintos tejidos y órganos del cuerpo, hasta dentro de ellos el cerebro, donde se termina generando por acción sobre los receptores que vimos recientemente y produciendo la inducción. A posteriori vuelve a nivel alveolar y básicamente en general, por ejemplo, el sevoflurano no va a tener una gran eliminación a nivel renal o metabolismo hepático, si bien lo tiene, pero va a ser más importante su eliminación por la misma vía aérea
y por eso también, por ejemplo, la necesidad de este circuito cerrado para que se vuelva a reinhalar este inductor, se vuelva a reutilizar, ¿sí? Concomitantemente, en este circuito cerrado, por ejemplo, tenemos la casodada que va a quitar lo que viene a ser el dióxido de carbono y evitar una intoxicación. Tenemos que chequear todo al inicio, ¿sí? Para que todo vaya acorde a lo que necesitamos. Dentro de las distintas definiciones, CAM 50. ¿Qué es CAM? Concentración alveolar mínima, ¿sí? Refiere a aquella presión mínima del gas, como dijimos recién, cuando hablamos de gases hablamos de presiones para que puedan difundir. Entonces, aquella presión mínima a la cual el 50% de las personas no, ante recibir un estímulo nocivo externo, no generan ningún tipo de movimiento, ¿sí? Por otro lado tenemos la CAM Awake, como también está la CAM 95. La CAM 95, por ejemplo, es lo mismo que la CAM 50, nada más que en el 95% de las personas. Es decir, la concentración mínima del fármaco, del inductor, en el cual el 95% de las personas, ante un estímulo nocivo externo, no tiene ningún tipo de movimiento. Después la CAM Awake, donde habla del 50% de las personas o sea, esta concentración mínima, donde el 50% de las personas no presentan un despertar, ¿sí? Es decir, tienen una alteración de la conciencia. Bien, tenemos gradiente presión alveolar eh, y versus presión venosa mixta, ¿sí? Tenemos que siempre tener una presión alveolar mayor a la presión venosa para que pueda difundir. En contraposición a lo que pasa cuando termina justamente la cirugía, necesitamos que la persona elimine todo el sebo, ¿bien? Lo cual va a durar unos minutos y nosotros podemos ayudar también haciendo un lavado del circuito. Si nosotros cerramos el sebo, vamos a dejar de introducirlo a la persona, pero como tenemos el circuito cerrado, algo nos va a quedar en el ambú, entonces podemos pasar a manual la ventilación para liberar lo que tenemos en el ambú. Concomitantemente podemos abrir la vía donde justamente proviene toda la parte de la exhalación de la persona, para que dentro de ese circuito cerrado, como dijimos al principio, se elimina nuevamente por vía aérea, por ejemplo el sevoflurán, y al ser eliminado después no vuelve a reingresar por más que lo cerramos, sino que lo estamos lavando, abriendo este circuito cerrado. Eh, para que justamente el efecto termine con mayor anterioridad por evitar que se reinhale este gas, este inductor, ¿sí? Entonces ya hablamos ahí del gradiente y cómo tiene que ser mayor a nivel alveolar para que difunda, para que haga su pase. La solubilidad es otro punto importante. Mientras menor solubilidad tenga el gas en sangre, más rápido se va a concentrar a nivel alveolar. Bien. Mientras que en viceversa, mientras mayor solubilidad tenga, más fácil va a perfundir con una presión relativa menor en el gas a nivel alveolar, va a perfundir a sangre y de este modo entonces no vamos a llegar a la concentración mínima tan rápido como por ahí necesitamos, ¿sí? La distribución en compartimentos. En el cuerpo tenemos distintos compartimentos, sabemos que no todo el cuerpo está irrigado de la misma manera, bien, depende también de la circunstancia. En este caso tenemos 4 compartimentos a destacar, dentro de ellos lo más perfundido: hígado, riñón, cerebro, pulmón, ¿sí? Después también tenemos lo que es por un poquito por debajo en cuanto a la irrigación, la llegada de los gases, la parte muscular, por debajo el tejido adiposo y finalmente lo que es tejido conectivo, piel y hueso, ¿sí? Bueno, en cuanto al volumen corriente, en realidad lo destacamos, ¿por qué? Porque dentro de todo este circuito cerrado que nosotros veíamos, concomitantemente también necesitamos que eh, la persona, por parte de la persona, tengamos una buena llegada a nivel alveolar, es decir, si tenemos alguna patología restrictiva y o obstructiva, no va a ser tan fácil generar esto que nosotros necesitamos, este buen flujo de gas fresco,
¿sí? Que también es otro concepto. Eh, entonces, bueno, acorde, por ahí siempre también está bueno por esto la visita preanestésica, bien, en el prequirúrgico, para ver a la persona. Después ya vamos a tener en cuenta en otra diapo que acorde a si es una persona obesa, por ejemplo, vamos a necesitar preoxigenar más y también la distribución sobre los distintos tejidos, por ejemplo, se puede acumular más en tejido adiposo, puede tener una mayor dificultad a la hora de terminar justamente con todo lo que refiere a nuestro accionar dentro de la anestesia, en el despertar de la persona, como así también inicialmente por la distribución en los distintos tejidos, eh, puede que tarde más. Eh, Flujo sanguíneo alveolar, lo que hablábamos recién, así como necesitamos una buena ventilación, necesitamos una buena perfusión para producir esta perfusión del gas. Bueno, CAM despertar o CAM awake es lo mismo, y el lavado de circuito, que es lo que comentábamos antes de cómo pasamos de este circuito cerrado a un circuito abierto para facilitar y ayudar al lavado del sevoflurano, ¿sí? Que al eliminarse por vía respiratoria en mayor proporción, necesitamos abrir este circuito para facilitar terminar con la acción del mismo como inductor. ¿Bien? Bueno, esta es una mínima clasificación de los inductores inhalatorios que estuvimos hablando recién. Acá tenemos la división, si son gases o si son halogenados. Dentro de los gases, oxígeno, nitrógeno y xenón. Dentro de los halogenados, los éteres y los hidrocarburos. Y para, bueno, hacer una conclusión, entonces, el alotano por ahí de los primeros que se utilizaron y el sevoflurán de lo que más se utiliza actualmente, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces el sevoflurán, viene en distintas marcas, distintas formas de comercializarlo, siempre líquido para después volatilizarlo, pasarlo a gaseoso. Mecanismo de acción, como hablábamos, los receptores que más se destacan son el GABA y NMDA, y van a generar entonces esta interferencia a nivel córtico-talámica, ¿sí? Hepatotóxico. Inicialmente los inductores inhalatorios eran realmente hepatotóxicos. El alotano es realmente hepatotóxico, ¿sí? Si bien se puede decir que continúan siendo, es en una mínima proporción, ¿bien? Es muy raro determinar, por ejemplo, una hepatitis fulminante por un inductor, ¿sí? No así antes, antes realmente era un problema su hepatotoxicidad. Sí, es para destacar el hecho de, dentro de sus reacciones adversas, podemos tener náuseas y vómitos en el despertar del paciente. Siempre tratar de controlar esto, cómo se despierta el paciente, conjuntamente con cefalea. Bien, náusea y vómitos, las cuales después veremos que incluso dentro de los inductores, recuerden después, va a haber uno que también es antiemético, ¿sí? Más allá de poder utilizar también el ondansetron, la metoclopramida o algún otro antiemético, ¿sí? Bueno, como decíamos antes entonces, su eliminación mayormente por vía respiratoria, si bien tiene un metabolismo hepático y algo de eliminación a nivel renal. Disminuye volumen minuto cardíaco, aunque no en gran proporción. Sí, a lo largo de la cirugía por ahí se puede subir o disminuir la concentración, el flujo de gas fresco, para buscar alguna variante a nivel justamente de la tensión arterial, por ejemplo. Por esto justamente que genera una vasodilatación. Bien. Eh, y finalmente, depresor a nivel respiratorio. Como la mayoría, ¿sí? Vamos a ver casos específicos en los cuales no son depresores respiratorios. Y bueno, justo llegamos. Bien. La ketamina es uno de ellos. En general, podemos decir que la mayoría son depresores respiratorios y tienen un componente de depresor del aparato cardiovascular, ¿sí? Pero entonces quedaría la incógnita de qué usamos si lleva una persona con un shock, una persona choqueada. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en estos casos, la ketamina, eh, que es una de las variantes. Ya después, no quiero adelantar, vamos a ver otra.
para justamente en estos casos. Bueno, acá tenemos los dibujitos, entonces la idea es demostrar que no hay una depresión a nivel gráfico, el corazón está contento, no está deprimido y los pulmones también. No tenemos depresión a nivel cardiovascular ni respiratorio, ¿sí? Bueno, podemos determinar la ketamina, antagonista a nivel de lo que viene a ser el fenciclidina, eh, justamente a nivel del receptor NMDA, ven cómo se va repitiendo todo, en general se metaboliza a nivel hepático todos y se eliminan a nivel renal, ¿bien? Salvo algunas excepciones, como vimos recién, por ejemplo, el sevoflurán por vía inhalatoria en su mayoría, ¿sí? La eliminación. No depresor a nivel cardiovascular ni respiratorio. Bien, importantísimo, porque lo destaca mucho, lo diferencia mucho de lo que veníamos viendo recién y lo que vamos a seguir viendo después, como el propofol, el midazolam, que sí generan esa depresión y por ende sí vamos a tener que estar incluso mucho más atentos, si bien al administrar todos los medicamentos tenemos que estar atentos al paciente, con aquellos que son depresores, más aún. Bien. La ketamina, lo que se destaca más allá de ser inductora es el hecho de su característica analgesia, ¿bien? Además, más allá de inductora, se la puede ver que se busca también a veces dentro de algún dolor crónico y demás, entonces también nos va a ayudar en el paciente con lo que viene a ser la analgesia, ¿sí? Más allá de generar la hipnosis, que como dijimos es una palabra clave dentro de esto de la inducción. Y también lo estaban viendo como antidepresivo. Bien. Tiempo de vida media de 2 a 3 horas. La dosis de inducción, bien, no de analgesia, es de 2 miligramos kilo. Esto es relativo. ¿Relativo a qué? Después vamos a ver también de la edad del paciente, del peso del paciente, ¿sí? De alguna patología o no que tenga, si está con fiebre, si no está con fiebre, acorde al volumen minuto cardíaco propio del paciente, alguna patología respiratoria, ¿sí? Todo tiene relación y hay que entenderlo como un todo a la hora de utilizar los inductores, ¿sí? Incluso si vamos a combinar en lo que se habla como anestesia balanceada o equilibrada, si vamos a combinar inductores, no va a ser la misma dosis de inducción porque justamente tienen un efecto aditivo entre sí los distintos inductores. Bueno, la acción va a iniciar entre unos 30 a 60 segundos, ¿bien? Y como decíamos recién, ahora sí, dentro de la analgesia que genera, la dosis, como verán, es mucho menor, ¿sí? De 0,2 miligramos kilo. Un efecto que no nos tiene que asustar, que lo podemos ver, es que genere nistagmos en la persona. Puede generar algo de midriasis, aumentar la salivación y o el tono muscular. Bueno, en cuanto a la ketamina, para ir terminando con este fármaco, muy importante dentro de lo que son inductores, vemos que genera una anestesia disociativa, ¿sí? ¿A qué nos refiere esto? A que no solamente nos va a generar una hipnosis, una inducción, sino que también, aunque en menor medida que el midazolam, nos va a generar una amnesia anterógrada, analgesia, como dijimos recién, el único de los inductores que realmente genera una analgesia de importancia, aumenta el tono, generando cierta inmovilidad en el paciente, y esta disociación, ¿bien? Lo que acá vemos al final también, por ende, si nos genera ya disociación, va a estar contraindicada, por ejemplo, en pacientes que sufren algún tipo de psicosis o algunas patologías a nivel psiquiátrico que puede empeorarla, ¿sí? Concomitantemente, dentro de los efectos adversos, vemos que eleva la PIC, la presión intracraneal, por ende, no la vamos a utilizar en neurocirugías, ¿bien? Por otro lado, podemos tener reacciones adversas como de emersión, es decir, que la persona cuando se despierta tenga justamente una sobreestimulación, que tenga sueños vívidos, que tenga experiencias extracorpóreas y justamente en su despertar cierta euforia, cierto temor, ¿bien? Por eso tenemos que estar atentos al momento del despertar también del paciente. Gran momento para estar atentos tanto en la inducción como en el despertar. Bien, bueno, acá un poquito los dibujitos, entonces
no en psicosis, algunas patologías psiquiátricas, no en neurocirugías o algunas patologías que ya de por sí presenten un aumento de la PIC, ¿bien? Ni tampoco en hipertensión arterial, porque como dijimos, no deprime a nivel cardiovascular, sino que aumenta un poquito a nivel de el inotropino, ¿bien? Propofol, también importantísimo, el propofol, esta sustancia blanquecina, lechosa, la cual liposoluble. Bueno, derivado entonces de los alquilfenoles, vemos entonces aspecto blanquecino, liposoluble y viscoso. Al igual que cuando inyectamos otra medicación, por ejemplo, a nivel la dipirona, a nivel intramuscular, a nivel endovenoso incluso, el propofol es doloroso, ¿sí? De aplicación endovenosa y es doloroso. Hacia la referencia entonces a la dipirona, porque por ahí también es un poco más viscosa, independientemente a su forma de aplicación, por ahí cuando es intramuscular genera ese dolor. Bueno, y el propofol incluso en forma endovenosa, como se aplica, genera dolor al local. Entonces le avisamos al paciente, puede sentir un dolorcito antes de aplicarlo. Bien. Bueno, suele venir 10 miligramos por mililitro. Bien. Va a tener, como dijimos antes, también metabolismo hepático, eliminación a nivel renal, eh, y también algo de metabolismo a nivel pulmonar, lo que hace y consecuente a su rápido aclaramiento, ¿sí? Tiempo de vida media entre 2 a 8 minutos. Vamos a tener que estar expectantes en caso que después nosotros queramos hacer una mantención de la hipnosis en el paciente con propofol, por ejemplo, en un estudio de endoscopía, bien, porque su tiempo de vida media es reducido. Y la dosis de inducción va a ser de 2 miligramos kilo, como dijimos antes, dependiendo de otros factores. Acá lo aclaramos, por ejemplo, si la persona tiene, no específicamente más de 80 años, sino una persona mayor, ¿sí? Si ya está rondando los 70, rondando los 80, y en general es de buena práctica también ir viendo eh, cómo va afectando a medida que nosotros vamos inyectando la medicación, porque como sabemos 2 más 2 en medicina no siempre es 4, cada paciente es único y es cuestión de ir viendo cómo el paciente va respondiendo a la medicación que vamos haciendo. Bien, pero para tener un concepto, para recordarlo, persona añosa, mayor a 80 años, en general ya reduciríamos la dosis a la mitad. Mecanismo de acción también, hablamos del GABA, hablamos del N-metil de aspartato. Y lo que tiene de bueno el propofol es que es un inicio de acción rapidísimo. Fíjense, 20 segundos, por lo cual nos permite que si nosotros después lo utilizamos incluso de mantenimiento, realmente tenemos la posibilidad de ir haciendo ese mantenimiento tranquilos porque sabemos que aumentamos el goteo y lo vamos a tener rápidamente a esta acción del propofol como inductor, ¿bien? Generando esa hipnosis. Sedante, amnesia, antiemético. ¿Se acuerdan que antes referimos entonces que había un antiemético dentro de este grupo de inductores? Bueno, acá lo tenemos el propofol, administrando 10 a 20 miligramos, una única dosis, vamos a tener ese efecto. Incluso está descrito a nivel del Miller, por ejemplo, un efecto antiemético mayor a la onda centrón, 4 miligramos de onda centrón, ¿sí? Y bueno, también se habla de algo de una acción anticonvulsivante. Recuerden siempre, independientemente de lo que usamos como antiemético, 10-20 miligramos, por más que no sea una gran dosis, siempre recordemos es depresor de vía aérea y cardiovascular, ¿sí? Acá tenemos la fotito del oxímetro, tratemos de mantener a la persona controlada con los distintos parámetros, ¿bien? Bueno, combinado entonces con el Fenta, con opiáceos, con benzodiazepinas como el MIDA, por ahí lo que más utilizamos, vamos a ir variando su dosis. Como dijimos recién, grande depresión a nivel respiratoria nos puede generar una apnea, esto dependiente de la dosis, por eso todo lo que hablábamos previamente, de ir viendo cómo responde el paciente, de ir teniendo en cuenta distintos parámetros a la hora de utilizarlo. Bien, acá en el dibujito en realidad hacemos referencia
por ahí, en el caso de que se obstruya el paciente a la hora de utilizar midazolam, más propofol, más penta, eh, tenemos una obstrucción a nivel de vía aérea por relajación de los distintos músculos. eh, es justamente ideal generar una subluxación a nivel de la mandíbula del maxilar inferior para desobstruir al paciente y que vuelva a aumentar esa saturación de oxígeno. Más allá de, podemos obviamente subir el flujo, bien, de oxígeno. En cuanto a la parte respiratoria, dijimos entonces la depresión. Vasodilatación. Vieron que dijimos, hasta ahora solamente la ketamina mantiene o aumenta a nivel hemodinámico la parte cardiovascular y la parte respiratoria directamente la queta que no tiene ningún tipo de afección o muy leve, ¿sí? Bueno, en contraposición a eso, el propo tenemos una disminución también a nivel de la parte cardiovascular, de la tensión pre y poscarga, por ende, y intenta mínimamente compensar a nivel de la frecuencia cardíaca. Este cambio, este descenso a nivel de la tensión, no lo vemos en los primeros 5 segundos de aplicado, sí a los 30, 60 segundos podemos ver una depresión de esa TEA, entonces también vamos a estar atentos a eso. ¿Bien? Mantener una técnica aséptica. No es de buena práctica mantener el propofol, utilizarlo, el mismo propofol, mantenerlo abierto y cargado, eh, sin el taponcito de la jeringa. ¿Por qué? Porque, bueno, está descrito que puede justamente contaminarse, podemos terminar causando una infección grave en el paciente por no generar ese cambio en la medicación. Bien, al momento de utilizarlo, lo cargamos, lo utilizamos en el paciente y dentro de lo ideal terminamos con un paciente, no lo dejamos ahí sobre la mesa a la intemperie, sino directamente buscamos un nuevo propofol para utilizar para evitar alguna complicación a posteriori que no buscamos. Está descrito también el síndrome de perfusión en propofol, aunque no es de lo más común, es muy raro. Supuestamente, por la descripción en libros, dice que debería administrarse 4 miligramos kilo hora por unas 48 horas, aunque también dice en los libros que se ha visto en una perfusión menor de unas 3 horas de esta medicación, ¿sí? Lo que vamos a ver, una bradicardia justamente, que es resistente y termina en asitolia, ¿bien? De lo que más se destaca es la hiperlipidemia y puede estar acompañada de una acidosis metabólica. Bueno, seguimos. El midazolam, ¿sí? Benzodiazepina, entonces, de las más utilizadas, también por sus características de las benzodiazepinas también más nuevas. En cuanto a su mecanismo de acción, vemos que va a los mismos receptores, aumenta la entrada de cloro, por ser GABA A, hiperpolariza la célula, disminuye justamente en general, son neuroprotectores también, porque disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral, por su inhibición general que produce, que genera. Es hidrosoluble, de acción ultracorta, semivida aumentada, como decíamos antes, entonces, obesos y cirróticos. Cirróticos, ¿por qué? Recordemos entonces que en la mayoría, si no son todos, metabolismo hepático, por ende no funciona el hígado, no lo podemos metabolizar, aumenta la semivida. Paso por el citocromo P450, el proco también, por ejemplo, entonces a tener en cuenta lo que decíamos también previamente, criterios importantes, cuando hacemos una anestesia equilibrada o balanceada, propofol más benzodiazepina, vamos a tener que reducir la dosis, vamos a tener que estar atentos a esa depresión respiratoria, bien. Eh, siempre previamente a medicarlos a los pacientes, estar monitorizados, ¿sí? Bueno, en cuanto a la inducción, vamos a ver que tenemos de 0,05 a 0,15 miligramos kilo. Específicamente hablando entonces para la inducción,
teniendo una alteración, o su efecto, mejor dicho, a nivel del electroencefalograma, en lo que se vio a los 3 minutos. Bien, se habla de que hay una prueba de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Inicialmente podemos suministrar al paciente, independientemente a la dosis de 0,05 a 0,15 miligramos kilo, podemos hacer una dosis mínima, como lo es 0,04, para, acorde a la respuesta de esta dosis 0,04 miligramos kilo. Si el paciente sigue despierto, entonces vamos a proceder a 0,20, si está dormido 0,15, y en caso de que veamos que tras un estímulo no tenemos ninguna respuesta, 0,10. Y hablamos de un paciente profundamente dormido. ¿Sí? Bueno, el MIDA, como venimos diciendo, está dentro del grupo de los inductores, es hipnótico por ende, ansiolítico, independientemente a su acción como inductor, como son las benzodiazepinas, amnésico. Vieron que recientemente estuvimos comentando que también teníamos, por ejemplo, el grupo con cierta amnesia anterógrada. Bueno, realmente quien tiene la característica de amnésico anterógrado son las benzodiazepinas, es el midazolam. Bien, bueno, de todos modos, a pesar de esa amnesia anterograda, en el momento el paciente puede responder, por eso la aclaración ahí pueden estar conscientes, ¿sí? Si bien a posteriori, cuando en el despertar, el paciente no lo recuerda. Bueno, también se puede utilizar como anticonvulsivante y como relajante muscular. Siempre, obviamente, vamos a utilizar un relajante muscular, pero eh, genera, a lo que vamos acá es que genera cierta relajación muscular, ¿sí? No es que vamos a evitar usar atracurio, rocuroño, suxi o algún otro relajante muscular por usar midazolam, pero sí tiene su acción relajando a nivel muscular. Deprime, por ende, el tono muscular, ahí vamos con la aclaración, y como decíamos recién, puede generar una obstrucción, como veíamos antes, también hablamos un poco de desobstruir al paciente, de estar atentos, monitorizando, atentos posteriormente a introducir el fármaco, ¿bien? Y disminuye la respuesta a la hipercambia, a la concentración del dióxido de carbono. En forma mínima disminuye la tensión arterial. Lo bueno es que tenemos un antídoto, tenemos una forma de revertirlo, el que es el flumazenil, el fluma, ¿sí? Lo que hace es actuar en forma antagonista competitiva, es decir, se une a los mismos receptores que se une la benzodiazepina, que se une, en este caso, el midazolam. eh, por ende, tiene una acción intrínseca, un efecto intrínseco, aunque es nada en comparación con el midazolam. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Con que estamos revirtiendo todas las acciones del inductor, en este caso, por ejemplo, del midazolam. Bien, entonces, si el paciente, el inductor está cubriendo una crisis epiléptica, bueno, vamos a tener el paciente, también vamos a estar revirtiendo su acción de la benzodiazepina y vamos a tener al paciente convulsionando en breve, ¿bien? Eh, entonces, bueno, tener en cuenta eso, que estamos revirtiendo todos los efectos de la benzodiazepina, ¿bien? Bueno, tiempo de vida media de 1 hora y vamos desde los 0,2 miligramos hacia adelante. La idea es, en general, utilizamos 0,2, 0,3 de flumazenil, ¿sí? Pero se puede ir adicionando cada 2 minutos la concentración. Bien. Ya llegando a aquellos que quizás no son los que más utilizamos en los distintos hospitales y clínicas, pero sí existen y tenemos y necesitamos saber de su existencia por si en algún momento los utilizamos. Tenemos uno de ellos dentro del grupo de los barbitúricos, lo que es el tiopental, ¿sí? Nuevamente tenemos el hígado, donde se metaboliza, nuevamente la eliminación a nivel renal. Acá en la foto vemos justamente tejido adiposo en exceso, hablando un poquito más de lo mismo que decíamos en un principio y vamos a seguir nombrando.
como por su distribución puede disminuir la eliminación del fármaco. Este fármaco no se suele utilizar, por ejemplo, en TIVA, en una anestesia total endovenosa, porque si bien en monodosis el efecto cesa a los 10 minutos, depende del paciente y al mantener el uso de este inductor, eh, puede extenderse incluso hasta los 80 minutos, ¿sí? Por ende, la idea no es tener que esperar tanto tiempo para poder despertar al paciente, ¿sí? El inicio de su acción, entonces, como en general el resto, entre 30 y 60 segundos, son rápidos, a diferencia de por ahí lo que veíamos en el midazolam, que puede demorar entre 2 a 4 minutos. Y en cuanto a la dosis de inducción, entre 2 a 4 miligramos kilo, ¿sí? Contraindicado, datito, en cuanto a las personas que padecen de porfirias, porque justamente induce la enzima sintetasa del ácido gamma aminolegulínico y por ende repercute en forma negativa, empeorando la patología. Bien. Bueno, a nivel del sistema nervioso central, como veíamos en general, neuroprotector, también el tiopental, es un inhibidor a nivel del sistema nervioso, disminuye el consumo de oxígeno, eh, genera también en forma mínima en relación a lo que viene a ser el midazolam, pero genera una amnesia anterógrada. Sí se utiliza como anticonvulsivante, ¿sí? Esa es otra de las acciones. Acá tenemos el hecho de la doble apnea, es decir, vamos a ver a los 20 segundos, a un minuto, vamos a empezar a ver que el paciente se puede deprimir y después de ese primer minuto de administrar el fármaco, en donde tuvimos la primera depresión respiratoria, podemos tener una segunda depresión, ¿sí? Porque por ende estar atentos y no asustarnos es parte de las posibilidades por la administración del fármaco. Genera una depresión importantísima a nivel cardiovascular. Bien, en este sí es un punto a destacar, ¿sí? Eh, Antes teníamos el corazón con la carita contento, acá realmente una depresión importantísima. Por ende, nos viene un chocado tiopental y lo más probable es que compliquemos las cosas este, hasta complicar la vida del paciente, ¿sí? Está descrito que en su momento se ha llevado muchas vidas por justamente su mal utilización, por una gran depresión a nivel cardiovascular. Por ende, mucho cuidado y por ende contraindicado una persona que venga con un shock, bien, donde tengamos ya per se una disminución, ya sea de su frecuencia cardíaca, de su tensión arterial, por ende de su volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Bueno, esta depresión la genera por su vasodilatación importante, más allá de la disminución en cuanto a su inotropismo, su fuerza de contracción a nivel miocárdico, ¿sí? Y levemente intenta compensar aumentando la frecuencia cardíaca del organismo, pero nos quedamos con ese concepto de que es un gran depresor cardiovascular hasta del 60%. Bien, a tener mucho cuidado. Puede generar un cierto sabor a ajo y o urticaria, reacción alérgica al medicamento. Bueno, etomidato. Este es el último de los ejemplos que tenemos, al igual de que la ketamina. Acá vemos la felicidad del cuore, del corazón, eh, porque justamente no es un depresor cardiovascular, lo veíamos recién en el resto. Entonces, sí, vamos, al igual que la ketamina, poder utilizarlo en esos casos donde vemos realmente afectado el gasto cardíaco. A consideraciones generales, ¿por qué se dejó de utilizar? Por dos cuestiones. Una, que la vemos en esta diapo, que es el dolor en el sitio de inyección, realmente importante. Y otra, que la vamos a ver a continuación, que es su afección a nivel de la parte suprarrenal, a nivel del cortisol, mineralocorticoides y glucocorticoides, ¿sí? Genera también náuseas y vómitos. Y bueno, su dosis de inducción de 0,2 a 0,6. Bueno,
Acá tenemos entonces lo que refiere a la glándula suprarrenal, médula, corteza y cápsula. Recordemos que a nivel de la corteza también tenemos una subdivisión glomerular, fascicular y reticular, y depende de su división si vamos a tener secreción ya sea de cortisol, de glucocorticoides, de mineralocorticoides, este, por ende. Siguiendo con el fármaco, vemos que, como venimos diciendo, también una acción a nivel del GABA, de este receptor que venimos nombrando siempre. Posibles convulsiones tónico-clónicas. Acá la diferencia. No es lo mismo que las genere a la posibilidad de que existan, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que en realidad el etomidato se utiliza, es de elección en neurocirugías, ¿sí? A pesar de que genera convulsiones tónico-clónicas, es un neuroprotector importantísimo, ¿sí? Por ende, más allá de poder generar convulsiones, vamos a ver en caso de que la persona sufra de epilepsia y demás, pero si es una neurocirugía de elección etomidato. Bien. Por esto, justamente, que viene a colación, que viene a continuación, de una reducción del 50% de la PIC, presión intracraneal. ¿Sí? Bueno, leve efecto a nivel del aparato respiratorio, leve aumento de la TA y de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, al igual que la ketamina, el etomidato produce un aumento a nivel del volumen minuto cardíaco y una leve depresión a nivel respiratorio. Inhibición córtico suprarrenal que nombramos antes. ¿A qué dosis? ¿Pasa siempre, como decíamos recién, por ejemplo, con las convulsiones que son posibles? ¿Es posible el efecto de la inhibición córtico suprarrenal del atomiato o siempre? En realidad, justamente, se dejó de utilizar por el dolor que causa a nivel local y por su inhibición córtico suprarrenal. Es decir, pasa siempre. De hecho, está descrito que a dosis mucho menores que las necesarias para la inducción, se va a generar la inhibición córtico suprarrenal. Por ende, se dejó de utilizar. Bien. La idea es justamente no utilizarlo de mantenimiento, sino como inductor por ese efecto adverso que posee. Como decíamos recién, acorde a las imágenes, en cuanto a las indicaciones, a nivel de neurocirugías es de indicación, como no es depresor cardiovascular, lo podemos tener en hemorragias y o en alguna intervención a nivel cardíaco. ¿Sí? Bueno, llegamos al final entonces, dexmedetomidina, hidroperidol. En realidad, la dexmedeto lo vamos a encontrar a veces como Ketodex, ketamina más dexmedetomidina, ¿sí? Por eso el hecho de asociada, ¿bien? Se suele, cuando se utiliza, más allá de en pediátricos, se suele utilizar combinado, ¿sí? Volvemos al concepto de anestesia equilibrada, ¿bien? ¿Cómo actúa? Bueno, tenemos un receptor distinto, ¿vieron? Que inicialmente dijimos, hay alguno que no va específicamente por el GABA, por el NMDA. Agonista entonces alfa 2 adrenérgico. ¿Sí? Produce analgesia, algo de analgesia. ¿Algo de analgesia? No, produce realmente el efecto de analgesia. ¿Bien? Eh, Puede actuar también como ansiolítico y como hipnótico. ¿Bien? Y bueno, acá está un poquito, vamos a aclararlo. Básicamente actúa sobre este receptor, lo que produce una inhibición del canal de calcio actuando sobre el loco coeruleus mediante, finalmente, la inhibición del núcleo preóptico ventrolateral, que bueno, termina teniendo anulada o inhibida su acción. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el droperidol, que como en realidad no es de lo más visto, ni mucho menos como inductor,
está descrito en el Miller, que es el libro que utilicé para realizar y confeccionar esta clase, por ende lo traemos, pero bueno, su acción más importante es como antiemético, ¿sí? Si bien tiene alguna característica como sedante y antipirético. Y bueno, dentro de también el por qué no se utiliza, está la descripción de las arritmias mortales. Bueno, finalizando entonces, variables a tener en cuenta, como fuimos viendo, la edad de la persona, el peso de la persona, la medicación que utilice. No es lo mismo una persona que esté con 2 miligramos diarios de clonazepam a una persona que no tome nada. No es lo mismo una persona que esté con fiebre, con el volumen minuto cardíaco aumentado, en quienes vamos a tener que aumentar justamente, por ejemplo, el flujo de gas fresco y o la medicación que utilicemos a una persona que esté con frío, donde el metabolismo esté reducido eh, y por ende el fármaco esté más tiempo en la persona y la dosis necesaria va a ser menor. Lo mismo en el despertar, si la persona está con mucho frío, quizás el despertar no sea tan fácil, ¿bien? Volvemos. El peso, veíamos también por el hecho de la distribución, uno de los compartimentos es el tejido adiposo, por ende, si está aumentado, puede que la concentración permanezca por más tiempo alta, ¿bien? Y o el fármaco, su tiempo de vida media aumente. La combinación anestesia, básicamente lo que ponemos acá el concepto en azul, anestesia equilibrada. Generalmente algo que se hace es ir combinando, utilizando en forma simultánea, conjunta estas medicaciones, teniendo en cuenta cuidados, ¿bien? Siempre el paciente monitorizado, sabiendo previamente por la evaluación anestésica o prequirúrgica las alergias, sabiendo su medicación habitual, para finalmente realizar esta anestesia equilibrada, siempre teniendo al paciente a mano la posibilidad de oxigenarlo, de ventilarla, realizando la maniobra necesaria para cuidar al paciente. Bien, al realizar esta anestesia equilibrada, donde se combinan distintos fármacos, ya sea depresores o no. Hay veces que justamente se busca, por ejemplo, contrarrestar un poquito el efecto de uno con el otro, por ejemplo, usando la ketamina conjuntamente con el midazolam, ¿bien? Entonces, por ahí buscamos un depresor con otra medicación que no es depresora a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, como para intentar equilibrar un poquito y evitar tener estos efectos adversos. Bueno, tener en cuenta entonces las patologías, esto ya lo dijimos, estado hipermetabólico, fiebre, shock, también por lo que fuimos hablando, volumen minuto cardíaco, si ya viene o no, con qué hemoglobina viene, consideraciones en general, siempre un paciente como un todo. Y la medicación per se, esa medicación que vamos a utilizar, tratemos de saber dónde estamos trabajando, de dónde proviene, que realmente tengamos el efecto que deseamos. Si bien esto siempre lo terminamos viendo a la hora de aplicarlo, pero bueno, importante. Estas son las fuentes utilizadas, que desde ya, muchas gracias y hasta luego.